7 escalofriantes relatos de terror revelados, ocultos secretos malditos en Hospitals. Ana, la enfermera de 32 años, sintió como un escalofrío le recorría la espalda mientras las luces del viejo hospital parpadeaban. Era de madrugada, la hora de los murmullos y los secretos. En la pequeña ciudad de México donde trabajaba, el hospital era famoso, no solo por su antigüedad, sino por las leyendas que se contaban al calor de la noche, almas perdidas, voces que claman desde la oscuridad y la infame llorona que, según decían, merodeaba por los pasillos. No tengo tiempo para esto, se repetía, pero una inquietud creció en su pecho, como una sombra que se estiraba hacia ella desde las esquinas tenebrosas de la institución. Esa noche, el ambiente era pesado, la atmósfera tensa, como si el aire mismo se hubiera hecho denso. Cuando un anciano fue ingresado, Ana no pudo apartar la mirada de esos ojos vacíos que parecían atravesarla. La Llorona. La Llorona. Murmuraba el hombre, agitado, sus labios resecos apenas formando las palabras. Ella sintió un estremecimiento en la piel. La referencia a la leyenda le hizo pensar en las historias que siempre había desechado como supersticiones, pero una parte de ella comenzó a dudar. La rutina siguió, pero su mente no pudo descansar. Las luces seguían parpadeando, a ratos total oscuridad, y los susurros se multiplicaban. Cada esquina del hospital parecía susurrarle, recordándole que estaba en un lugar donde lo inexplicable a veces cobraba vida. De repente, ruidos lejanos e inexplicables retumbaron en el pasillo. El eco de una risa infantil resonó en lo profundo de la noche. Ana sintió que el aire se volvía más frío, sus manos temblaban. ¿Qué había pasado con su lógica? ¿Qué había sucedido con el mundo que conocía? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, la tensión creció todavía más. En la sala de descanso, un archivo polvoriento llamó su atención. En su interior, historias sobre pacientes que desaparecieron sin rastro, unas condiciones extrañas y un patrón inquietante. Ana sintió que el pánico se desbordaba, la siniestra atmósfera del hospital se volvía pesadilla. Miradas de sus compañeros la rodeaban, ausentes, vacías, como si hubieran caído bajo un hechizo oscuro. La risa de un niño se transformó en llanto, llenando el aire de desesperación. Cada sonido se amplificaba y el corazón de Ana latía con fuerza. El anciano había dejado de murmurar. Sus ojos, solitarios y perdidos, se cerraron para siempre, arrastrando a Ana a la realización escalofriante: aquel lugar no solo era un hospital. Era un santuario de misterios olvidados, de secretos que anhelaban liberarse. El reloj seguía girando. Llenándose de miedo, ella supo que ahora el peligro era real y no había vuelta atrás. La Llorona no era solo una historia, era la guardiana de las almas perdidas, y en esta noche oscura, podía estar más cerca de lo que jamás imaginó. Mientras bits de sudor corrían por su frente, los ecos de sus compañeros resonaban por los pasillos. Ana levantó la vista, sintiendo el peligro acechando a su alrededor de manera palpable. ¿Logrará Ana descubrir la verdad oculta en el horror de esa noche? ¿O se unirá a las almas que claman en silencio? En la distancia, un grito desgarrador rasgó el aire, y las sombras parecieron danzar a su alrededor. La tensión crecía apretando el pecho de Ana, una cadena pesada que la mantenía atrapada en la realidad distorsionada del hospital. Se adentró cautelosa en el ala norte, donde los murmullos parecían más vívidos y los ecos de las risas infantiles se confundían con el llanto lejano. Las luces parpadeantes la guiaban como un faro opaco, y el aire, cargado de olor a desinfectante y algo más dulce, casi lo repugnante, se volvía cada vez más denso. Caminando por el pasillo, Ana se preguntaba qué había suscitado aquel grito. Era un sonido desgarrador que se le quedaba grabado en la mente, como el eco de un pasado que no podía desechar.
El silencio había caído bien pesado en las habitaciones a su alrededor, algo no estaba bien. Los murmullos del anciano, las miradas vacías de sus compañeros. Todo cobraba sentido, pero con un sentido retorcido, una certeza que la desbordaba de miedo. Al abrir la puerta de la sala de espera, Ana se encontró con la oscuridad total. Sin embargo, algo brillaba débilmente en un rincón, una figura difusa de un niño que jugaba con algo brillante. La imagen era inquietante. La risa que antes había escuchado ahora se transformaba en un lamento repetitivo. Ana, ven. Ayúdame, decía la voz, aguda y ansiosa. ¿Quién está ahí?, logró articular, tratando de mantener su voz firme, aunque el temblor del sonido traicionaba su miedo. Pero la respuesta nunca llegó. En cambio, el niño se volvió y la miró fijamente. Sus ojos eran oscuros como el abismo, y en ellos vio reflejadas todas las almas perdidas que había mencionado el anciano. De un salto, Ana retrocedió, y en su huida tropezó con una silla, cayendo al suelo con un golpe sordo. El eco resonó como un cañonazo en el silencio, y el niño desapareció, dejándola en la penumbra. El corazón le latía rápido. Todo su ser le decía que debía irse, pero un impulso la mantenía ahí, impulsando su curiosidad. ¿Por qué había un niño en un lugar como ese? Con una respiración entrecortada y lágrimas a punto de brotar, se levantó rápidamente. Sin pensar, salió disparada a la sala de descanso donde había encontrado el archivo. Hurgó entre los papeles, buscando respuestas. Pacientes desaparecidos, casos de demencia, historias censuradas. Las páginas hablaban de una práctica oscura, de un médico que buscaba razones en las almas que nunca hallaron paz. Aquello era más que simplemente un hospital, era un cementerio de angustias. De repente, un silbido cortó el aire. Ana se detuvo en seco, una sensación helada se apoderó de ella. La risa del niño se mezcló con los ecos de las almas atrapadas. La Llorona, en algún rincón, esperaba su momento. Ana decidió salir de allí, de su náusea, de aquella locura. Pero antes de que pudiera abrir la puerta, sintió un roce frío a su lado, como el aliento de una sombra. La figura del anciano apareció ante ella, sonriendo con esa misma vacuidad en sus ojos. Ya es demasiado tarde, Ana. Han llegado por ti, dijo con una voz que sonaba al mismo tiempo lejana y familiar. Con un nudo en la garganta, Ana supo que no podía huir de la verdad. Era el momento de confrontar sus miedos. Asintió, afirmándose con determinación. ¿Qué debo hacer?, preguntó, consciente de que cada palabra podría ser un pacto con las fuerzas oscuras que habitaban en el hospital. El anciano hizo una pausa, y con su mirada penetrante, murmuró, solo hay un camino. Enfrenta la Llorona. El reloj en la pared parecía detenerse, el silencio se volvió un rugido ensordecedor, y Ana se sintió atrapada entre las sombras y la luz. La noche aún guardaba secretos aterradores, y mientras el latido de su corazón resonaba como un tambor de guerra, ella sabía que la verdad estaba mucho más cercana de lo que podría haber imaginado. Al final del pasillo, la figura de la Llorona se dibujaba lentamente entre las sombras. ¿Podría Ana tener el valor necesario para enfrentarla? Lo que empezó como un simple turno de noche se transformaba en un encuentro con lo desconocido y aterrador. El tiempo se acababa. La figura de la Llorona se delineó con la tenue luz parpadeante, su rostro pálido y su cabello oscuro caía en ondas desordenadas, como una nube de luto. Ana tragó saliva, el miedo la anclaba al suelo. No es real, se repetía en su mente, pero el eco resonante de su propio grito la traicionaba. El anciano había dicho que enfrentara a la Llorona, pero como se enfrenta uno a una leyenda que se alimenta del dolor ajeno, sin poder apartar la mirada, Ana vio cómo la figura se acercaba lentamente, cada paso dejando huellas de tristeza en el suelo pulido del hospital. La atmósfera se llenó de un llanto sutil, mientras la Llorona extendía sus brazos, como si buscara consuelo, pero el eco de su llanto era un canto de muerte. «Ayúdame», imploraba, «devuélveme a mis hijos». Ana se sintió mágica y, al mismo tiempo, impotente. Había algo en esos ojos oscuros que la miraban con desesperación y promesas de tragedias pasadas. «¿Quién eres tú?», logró preguntar, a pesar de que su voz temblaba. La Llorona acercó su rostro, la macabra sonrisa se mezclaba con el dolor.
Soy lo que el mundo olvidó, susurró, con un tono helado que penetraba el alma. Y tú también puedes ser parte de mi historia. En ese momento, Ana recordó las historias que había escuchado de niña, las advertencias de mantenerse alejada de los ríos, la sombra que merodeaba en la oscuridad. Pero aquella sombra estaba en ella, en sus memorias, en su dolor. La Llorona se detuvo a unos pocos pasos, como si midiera el peso de cada palabra. Tú tienes el poder de liberar a los que están atrapados en este lugar, dijo, y Ana sintió que el aire se volvía más denso. Desde hace mucho tiempo, las almas errantes han estado aquí, buscando justicia, buscando paz. Si no lo haces, pronto serás una de ellas. Ana se sintió caer en un abismo de desesperación. ¿Cómo podía liberar a otros cuando su propia angustia la consumía? Cerró los ojos con fuerza, tratando de encontrar un hilo de valor en su interior. La Llorona la observaba, su llanto ahora era un murmullo, y Ana conocía que el momento de elegir había llegado. ¿Liberar a aquellos atrapados, o salvar su propia vida? Basta, gritó Ana con una voz que resonó en el vacío. No puedes retenerme aquí. Con su voz llena de determinación, se enfrentó a la sombra, buscando la chispa de esperanza en su interior. Si existe una manera de liberarte, lo haré. Solo muéstrame cómo. El llanto de la Llorona se detuvo súbitamente. Una expresión de sorpresa cruzó su rostro, y con un gesto imperceptible, pareció dar un paso hacia atrás. La atmósfera cambió, el aire se volvió pesado. Ana sintió como algo en ella resonaba con la angustia que la entidad emanaba. Era hora de afrontar lo desconocido, confrontar no solo a la Llorona, sino al ecosistema de miserias que aquel hospital escondía. Recuerda tus raíces, recuerda la verdad. Murmuró la Llorona, mientras la oscuridad a su alrededor comenzaba a distorsionarse. De repente, voces de niños comenzaron a llenarle los oídos, y Ana vislumbró sombras de pequeñas figuras, atrapadas entre el sufrimiento y la esperanza. La conexión era palpable, la angustia de aquellas almas perdidas reverberaba en cada rincón del edificio. A medida que la Llorona retrocedía, Ana se sintió empoderada, un torrente de emociones inundaba su ser. En ese instante, comprendió que no solo se enfrentaba a su dolor, sino también al de todos los que habían pasado por allí. Pero justo cuando estaba a punto de hacer un avance decisivo, el silencio fue roto por un grito desgarrador, más cercano, más real. No te vayas, la voz resonó, y Ana se dio la vuelta. Era el niño de la sala de espera, su rostro lleno de miedo. Ayúdame, Ana. El corazón de Ana se detuvo en ese instante. ¿Estaba realmente lista para descubrir la verdad tras la Llorona? No había tiempo para pensar. La aventura apenas comenzaba y el tiempo se evaporaba. ¿Podría salvarlo antes de que todo se consumiera en el abismo de la desesperación? Ana giró rápidamente hacia el niño, su rostro iluminado por la desesperación. ¿Dónde estás? ¿Dónde? Gritó, como si su voz pudiera atravesar las paredes del hospital oscuro. El niño apareció en un pasillo al final, poco iluminado, su pequeño cuerpo temblaba. A este lado, Ana. Ayúdame, por favor. Suplicaba, su voz quebrándose en un lamento que hizo eco en el corazón de Ana. Sin pensarlo, comenzó a correr hacia él, cada paso resonando como un tambor en la niebla espesa. El pasillo parecía alargarse, al igual que el llanto de la Llorona que resonaba en sus oídos. La figura fantasmal se desvanecía a lo lejos, pero su presencia seguía sintiéndose, como un frío apretado que se colaba por cada rincón. No te vayas. El grito del niño se desgarraba en el aire, una llamada a la vida que atravesó el velo de terror que la envolvía. Ana sentía que el tiempo se paralizaba, las sombras a su alrededor crecían, como si el hospital mismo intentara retenerla, preventivamente. Llegando al pequeño, se agachó, intentando tranquilizarlo. Era ahora o nunca, estoy aquí. No te voy a dejar, dijo con firmeza, aunque su corazón palpitaba con fuerza. El niño, con lágrimas en los ojos, la miró con temor, y entonces Ana notó una sombra deslizándose detrás de él. Era solo un destello, una fracción de segundo, pero el terror la atravesó. ¡Corre!, le gritó, tratando de arrastrarlo, pero el niño permaneció inmóvil, petrificado por el miedo. Ana.
dijo angustiado, la Llorona viene por mí, y en un instante, su expresión se tornó sombría. Ana comprendió que el pequeño no solo temía a la figura, sino que estaba marcado por su dolor. Ella representaba todo lo que había perdido, todo lo que anhelaba recuperar. De súbito, la Llorona apareció, su figura difusa y poderosa se extendió por el pasillo, emitiendo un aullido que hizo vibrar las ventanas. Regresa con ella, regresa. La voz era atronadora, cargada de un sufrimiento que helaba la sangre. Debes irte, debes correr, insistió Ana, con la voz temblorosa. Ve. Pero el niño la ignoró, incapaz de escapar de la trampa que ese llanto había tejido a su alrededor. Yo no quiero dejarla. Gritó el niño, mientras la Llorona se acercaba, su presencia ahora un torbellino de desesperación. Ana sintió que la desesperación la devoraba. No, no, no. Repetía para sí misma. En ese instante, entendió que, para salvarlo, necesitaba confrontar su propio dolor. Girando sobre sí misma, se enfrentó a la Llorona con valentía renovada. Déjalo en paz. Él no es parte de tu dolor. La Llorona se detuvo, los ojos oscuros intensificaron su mirada, profundizando la conexión entre Ana y las almas perdidas. Tú, que conoces la verdad, ¿cuánto dolor estás dispuesta a cargar?, preguntó, su voz ahora un suave susurro, pero cargado de amenazas. Ana sintió que su corazón se hundía. La verdad era aterradora. ¿Cuánto estaba dispuesta a sacrificar por el niño? Yo cargaré mi dolor, pero por favor, suéltalo, respondió, casi en un murmullo. Las sombras del hospital vibraron, y el niño se aferró a su brazo. Ana, ayúdame, su súplica lo retuvo, mientras la Llorona comenzaba a entrelazarse con el aire, volviendo a tomar forma. De repente, una luz brillante estalló, emanando de la figura de Ana, iluminando el pasillo y proyectando sombras de quienes habían sido esos niños atrapados. Las almas perdidas comenzaron a manifestarse, sus rostros reflejando la angustia, pero también un destello de esperanza. ¿Qué haces?, preguntó la Llorona, su voz ahora débil, instando a Ana. La presión aumentaba, y en ese instante clave, Ana comprendió que debía elegir, liberar a los niños o condenarse a sí misma por la eternidad. La luz refulgía, y la conexión con las almas desgarradas se hacía más fuerte, llevándola a la verdad más oscura de todas. Yo, comenzó a decir en voz baja, pero un grito desgarrador de un niño cercenó sus palabras. Las sombras se agitaron abruptamente, y Ana sintió que el suelo temblaba. ¿Podría convertirse en la salvadora que sus corazones necesitaban? Todo dependía de ella, y el riesgo era mayor que nunca. ¿Qué haría Ana para enfrentar su destino? Los ecos del pasado comenzaban a surgir entre sus memorias, y la Llorona, con su mirada sedienta de venganza, se preparaba para reclamar lo que creía merecer. Ana sabía que tenía poco tiempo. ¿Haría el sacrificio necesario para salvar al niño? ¿Y qué precio tendría que pagar ella? La respuesta no tardaría en revelar las profundidades del terror. Ana respiró hondo, sintiendo como cada aliento se convertía en un reto, un desafío impuesto por la Llorona. Las sombras se movían a su alrededor, cada vez más cercanas, atrapando sus pensamientos como telarañas. El niño, que había creído que podría salvar, parecía desvanecerse mientras el espectro tomaba forma, devorando la luz que había brotado de su ser. ¿Por qué no puedes dejarlo?, gritó Ana, acercándose a la Llorona con rabia. Él no es tu pasado. Su vida no te pertenece. La figura se tambaleó, como si sus intentos de respuesta se deslizaran fuera de su control. Pero tras su fachada de dolor, había un poder oscuro que ahora parecía despertar. Un susurro gutural resonó, arrastrándose por el aire frío. ¿No comprendes? Los ojos de la Llorona se iluminaron con un brillo que heló la sangre de Ana, como si la misma oscuridad estuviese intentando hablar a través de ella. No. Tú no puedes llevarte a más, gritó Ana. Con un impulso desesperado, se concentró en la luz que aún parpadeaba dentro de ella. Por ellos, por todos los que dejaste ir. Las almas perdidas de los niños comenzaron a rodear a Ana, sus voces mezclándose en un canto desgarrador. Ayúdanos, decían, sus llamados resonando en el aire como ecos de una tragedia. Era una súplica colectiva que destrozaba los límites de su corazón. Ana se sintió abrumada,
Cada grito como una lanza atravesando su alma. La Llorona, ahora enojada, dio un paso hacia adelante. La niebla a su alrededor se transformaba en un vórtice turbulento, absorbiendo toda esperanza. Los llevaste a la muerte, y ahora los maldices con tu luz. Tus lágrimas son vacías. Ana sintió que su determinación se tambaleaba. La Llorona tenía razón. Ella había fallado, su dolor escondido trajo consecuencia a aquellos que más amaba. Pero no podía abandonarlos otra vez. Con cada latido de su corazón, su luz se intensificó. Recordó a cada niño que había conocido, cada risa, cada brillo de felicidad. Era un sacrificio mínimo comparado con el sufrimiento que la Llorona había infligido. Suéltalo. Bramó Ana, la luz que emanaba de ella ahora un torrente de energía pura, pero la Llorona no iba a dejarse vencer. Un grito agudo resonó en el pasillo, y las paredes comenzaron a crujir como si el propio hospital se uniera a su tormento. No puedes salvarlo, dijo la Llorona, su voz ahora una mezcla de tristeza y desesperación. Cuando te lo lleve, sentirás lo que es perderlo todo, al igual que yo. No. La negación desbordaba de Ana, un le intenso que atravesó la distancia entre ellas. No eres solo un monstruo. Eres una madre en pena. Tu dolor te consume. El niño, parado a su lado, miró a Ana con ojos llenos de esperanza. Puedes hacerlo, Ana. No te rindas. Cada palabra suya era un empujón que la mantenía anclada a la verdadera batalla. La luz que irradiaba de Ana chocaba contra la sombra que la Llorona había tejido, creando un campo en el que ambas fuerzas luchaban por imponerse. ¿Por qué luchas?, preguntó la Llorona, desmoronándose un poco. ¿Qué te motiva a arriesgarlo todo? Su voz era suave, como un aliento que acariciaba los sentidos. Ana sintió que su propio miedo se desvanecía. Porque entendía. No estaba luchando solo por el niño, sino por cada alma perdida que había tenido que enfrentar. Porque no voy a dejar que el dolor defina mi vida. Ni la tuya, afirmó, y se lanzó hacia adelante. La colisión fue cataclísmica. La luz y la sombra chocaron en un destello de horror y belleza, como estrellas en la noche. Ana sintió que su cuerpo se dividía entre el poder que la Llorona emanaba y la energía que liberaba. El niño, al lado de ella, extendió su mano. Ana, no te me vayas. No me dejes. Su grito fue un último hilo de esperanza. Pero la Llorona respondía con la furia de 1000 almas, revirtiendo la luz. De repente, una figura familiar apareció detrás de Ana, llevando consigo la esencia del amor perdido. Tómala, susurró la voz de su madre en su mente. Ana estaba dividida. Su elección estaba frente a ella. Crearía un nuevo camino para él. Niño regalándole su vida a la Llorona, o buscaría la forma de romper el ciclo de dolor y venganza. Y en ese instante, mientras las sombras la rodeaban y la luz comenzaba a despegarse, se dio cuenta de que el dilema no era solo salvar a un niño, sino también enfrentarse a su propia historia. ¿Podría enfrentarse a aquello que más temía para romper el ciclo? El silencio llenó el hospital, cortante como un cuchillo, y las sombras parecían contener la respiración. Ana sabía que el tiempo se agotaba. Las almas perdidas la observaban, esperando su decisión. Estaba dispuesta a enfrentarse a la oscuridad de su propio pasado para salvar la luz de otro. La respuesta se acercaba rápidamente, golpeando el suelo bajo sus pies. Una revelación importante chocó en su mente. Podría haber un secreto aún más terrorífico escondido en la historia. La Llorona, ahora un espectro difuso pero claramente enfadado, se preparaba para lanzar su siguiente ataque. De su mente brotaron recuerdos realizados con dolor y amor. La lucha apenas comenzaba. Ana sabía que estaba a punto de descubrir algo que podría cambiarlo todo. Ana sintió que la luz que había logrado concentrar en su interior se apagaba con cada segundo que pasaba. El rostro de la Llorona se mostraba en toda su gloria aterradora ante ella. Su mirada era un océano de desesperanza, un reflejo de todas las almas que había consumido. La tormenta de lamentos de los niños resonaba como un eco, atrapándola en una red de tristeza infinita. No, gritó Ana, aunque su voz temblorosa apenas pudo abrirse paso a través del lamento. No te lo llevaré. No puedes seguir reclamando vidas como si te pertenecieran.
La Llorona se arrastró lentamente hacia adelante, el vórtice de su dolor tensándose en cada movimiento. Tus esfuerzos son en vano, susurró, su voz como el rasguño de garras en vidrio. Cada intento te acerca más a la desesperación. Ana logró establecer contacto visual con el niño. Sus ojos reflejaban un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Recuerda el amor, le susurró, y su voz se volvió clara como un río. Tú eres luz, y nadie tiene derecho a quitarte eso. Con cada palabra, la luz de Ana resplandecía más intensamente, pero la Llorona frunció el ceño, la ira desgarrando su semblante espectral. En un movimiento repentino, extendió su brazo, y las sombras a su alrededor se alzaron, tomando la forma de manos huecas que clamaban hacia Ana, con un hambre voraz. Tu amor no es suficiente. Tu miedo es lo que me alimenta. Las manos virtuales se cerraron en torno a Ana, pero ella no cedió. Con cada grito que salió de su boca, recordó a los niños que había visto partir, sus risas, sus sueños perdidos. Fue un torrente de recuerdos que le dio la fuerza que necesitaba. No te tengo miedo, bramó, mientras el resplandor de su luz comenzaba a chocar violentamente contra la oscuridad creciente. La Llorona se tambaleó, como si la luz de Ana la estuviera debilitando. ¿Qué puedes saber de mi dolor? Se retorció, y el paisaje a su alrededor comenzó a distorsionarse, un giro de sombras y luces creando una tormenta de susurros tristes, un reflejo de su propio tormento. Lo sé porque yo también he perdido, contestó Ana, su voz ahora serena, resonando con una fuerza renovada. Pero eso no me define. El dolor no tiene por qué ser nuestra herencia. De repente, el niño se unió a ella, su pequeño brazo alzado con fuerza. Estamos juntos. Gritó, su voz un eco brillante en medio del caos. No estás sola, Ana. Un estruendo ensordecedor resonó mientras el poder del amor y la luz chocaban con la oscuridad. Ana sintió que su corazón latía como un tambor, sincronizado con el de su compañero. La luz se convirtió en un faro, un escudo que repelía las garras del sufrimiento que intentaban arrastrarla, pero la Llorona no se rendiría tan fácilmente. Un grito desgarrador salió de su garganta, uno que atravesó el suelo, arrancando los ladrillos a su alrededor. Devuélvemelo. Es mío. Estalló su voz, y el aire a su alrededor se volvió pesado. Ana sintió un retortijón en su estómago. La Llorona estaba empezando a fragmentarse, pero con cada pedazo que se caía, parecía que cada sombra de dolor que había absorbido crecía. Las almas perdidas de los niños susurraban, llamándola, sumergiéndola en un mar de recuerdos. Detente. Ana gritó, finalmente entendiendo la conexión real que existía. Cada forma de dolor que la Llorona absorbía era reflejo de su propia pérdida. Tú no necesitas hacer esto. Podrías encontrar paz. Las palabras atravesaron a la Llorona. La confusión la envolvió. Por un instante se detuvo, como si reconociera un atisbo de la compasión que había perdido. Esa pausa fue suficiente, la luz de Ana estalló en un canto vibrante de esperanza, inundando la habitación y desplazando las sombras que serpenteaban a su alrededor. Déjate ir, exclamó, sintiendo que la esencia misma de su madre la rodeaba. Tú también mereces ser libre, pero justo cuando parecía que la batalla se inclinaba hacia la luz, un gesto desesperado de la Llorona lanzó una explosión de sombras que oscureció el camino a casa. Todo titiló en un gris ominoso, y las almas atrapadas comenzaron a moverse en círculos alrededor de Ana, como si indicaran que un secreto aterrador estaba por ser revelado. Ana se dio cuenta de que ese dolor y ese ciclo no solo pertenecían a la Llorona, sino que había algo más, un secreto oscuro que los unía, una verdad sobre su propio pasado que estaba a punto de salir a la superficie. La tierra comenzó a temblar bajo sus pies, desgarrándose como si quisiese abrirse, revelando una profundidad más sombría. La Llorona se reagrupó, furiosa e incluso más poderosa. Su risa se volvió un eco aterrador. Estás a punto de descubrir que el verdadero horror no está en mí, está en ti. Y en esa entrega, una sombra salió disparada desde las profundidades, acercándose a Ana. La revelación de su propia historia era inminente, y con ella, la posibilidad de una transformación aterradora. Ana miró hacia el fondo con horror, ¿estaba verdaderamente lista para lo que estaba por venir?
El aliento se le cortó mientras la oscuridad danzaba a su alrededor, esperando su respuesta. La lucha por el niño apenas había comenzado, y con ello, un secreto que podría cambiar todo. Ana sintió el aire volverse denso y frío. Mientras la sombra se precipitaba hacia ella, un escalofrío recorrió su columna. Una visión de su propia infancia apareció en su mente, risas en el parque, areneros y las caricias cálidas de su madre. Sin embargo, también había dolor. Frases susurradas sobre pérdidas, secretos guardados en el silencio de la noche, ecos que amenazaban con volver de nuevo. La Llorona continuaba su danza aterradora, la risa resonando entre las sombras mientras la tierra temblaba más fuerte. ¿No lo ves?, le dijo, su voz retumbando con un eco ensordecedor. Cada lágrima que has derramado, cada miedo que has sentido, son los mismos que yo. Ellos son parte de ti y tú de mí. Ana se sintió arrastrada hacia un abismo de recuerdos oscuros. Las almas de los niños giraban a su alrededor, transformándose en figuras etéreas que parecían llorar. Un grito ahogado se formó en su garganta. Ana quería cerrar los ojos, escapar de esa revelación, pero no podía. La verdad la mantenía atada. No, no puede ser verdad, gritó, pensando en sus pérdidas. Al pie de la imagen de la Llorona, vislumbró a una mujer con el mismo semblante, el mismo profundo dolor reflejado en sus ojos. La conexión la golpeó como un golpe de nube eléctrica. Un instante de claridad pasó a través de ella. ¿Podría ser posible que la Llorona fuera la manifestación de su propio sufrimiento? La traición, la pérdida, la desesperación, cada grito que había escuchado a través de su vida resuena en el paso del tiempo, ahora reflejado en esa figura aterradora. No estás atrapada en un ciclo sin fin, le dijo la Llorona, su voz cambiando de amenazante a casi suave, como si buscara una conexión genuina. Te ofrezco la verdad. Mira hacia adentro y descubre de dónde proviene el dolor. Ana apretó los dientes. ¿Por qué debería confiar en ti? Has robado vidas, has causado tanto sufrimiento, replicó, con la voz quebrada, pero firme. Sin embargo, algo dentro de ella temía esa verdad. Era un juego de sombras, y cada paso que daba hacia adelante la llevaba más cerca de un abismo del que no había retorno. De repente, la tierra retumbó con más fuerza. Una grieta se abrió entre ellas, la Llorona se tambaleó, como si la fuerza se le escapara. Las almas atrapadas chillaban, una cacofonía ensordecedora. No lo evadas, rugió la Llorona, mientras las sombras serpenteaban por el aire, llenándose de valor. Ana cerró los ojos por un momento, recuperando el sonido de su madre susurrándole al oído que todo iba a estar bien. No pueden tenerme, yo soy más fuerte que mi dolor. Con esas palabras, la luz dentro de Ana reavivó. La energía pululaba a su alrededor, haciéndola brillar con intensidad. Era inesperado pero bienvenido, el amor por su madre, por cada niño perdido, aportaba nuevo poder. Tu historia no me define, dijo Ana. La luz comenzó a emanar de ella, chispeando y brillando como un fuego fatuo, interrumpiendo el poder de la Llorona. Mis cicatrices son parte de mí, pero no son mi final. Un grito agudo atravesó el aire. La Llorona pareció tambalearse una vez más. Pero tú no puedes liberarte, no conociendo el verdadero horror. Ana sintió como su espalda se erguía. ¿Y si lo descubro? ¿Y si fuiste tú quien hizo esto posible? Mi dolor y el tuyo, entrelazados. En ese instante, una explosión de sombra se liberó, y las almas de los niños se unieron a la luz de Ana, formando un remolino brillante que atenuaba la oscuridad. Sin embargo, la Llorona gritó de nuevo, esta vez con una furia incontrolable, no puedes huir de lo que eres. Ana abrió los ojos, ahora llenos de determinación. Ábrete a la luz, Llorona. No estás sola, nunca lo has estado. Pero las sombras murmuraban a su alrededor, revelando un secreto desgarrador. La sombra que antes parecía un monstruo ahora se delineaba en la memoria de su madre, y con cada palabra pronunciada, un nuevo velo se levantaba. Descubrirás que el verdadero horror no solo es el tuyo, sino el de aquellos que permiten que el miedo crezca. La oscuridad arremetió, golpeando a Ana en un instante súbito. La tierra se partió más, y con ella, las figuras de los niños atrapados se desvanecieron hacia una negrura impenetrable.
La luz de Ana dependía ahora de un secreto que parecía consumirla, y a su lado, la Llorona yacía en el hielo del desespero. ¿Ya viste lo que soy? Dijo la Llorona, con su voz cargada de tristeza. ¿Puedes tú también aceptar tu verdad? Ana sintió como el miedo se volvía palpable, como una cuerda de acero alrededor de su corazón. La batalla se intensificaba, y su luz comenzaba a titilar, al borde del agotamiento. La sombra se abalanzó, y Ana, en un instante de desesperación, vio cómo los recuerdos de su madre comenzaban a desaparecer justo ante sus ojos. «No me dejes», gritó hacia el abismo, su voz resonando con la mezcla del amor y el dolor más puro. Sabía que lo que estaba a punto de revelar cambiaría todo para siempre. Justo cuando la Llorona se movía para la embestida final, retrocedió, dejando un leve espacio. ¿Aceptas la verdad, Ana? El horror que mora en ti puede convertirte en luz o en sombra, y se dio cuenta, mientras la oscuridad se cernía sobre ella, que la elección ya estaba hecha. Pero la pregunta resbaló en su mente. ¿Podría estar lista para enfrentar el dolor que había escondido tan profundamente? La respuesta quedaba flotando en el aire mientras el horizonte se desvanecía. La verdadera batalla entre la luz y la oscuridad apenas comenzaba. Ana sintió como el viento aullaba, llevando consigo lamentos que parecían surgir del mismo corazón de la tierra. Las almas perdidas que una vez giraban a su alrededor ahora estaban atrapadas en un remolino de sombras, gritando en lo profundo de la oscuridad, convirtiendo el aire en un océano helado de tristeza. La Llorona se desvanecía y aparecía, como un espejismo aterrador, jamás permitiéndole a Ana saber realmente dónde estaba. Cada lágrima es tuya, resonó la voz de la Llorona, metiéndose en la mente de Ana. Tu pasado está tejido aquí, añadió, señalando al escurridizo abismo que había abierto entre ellas. Tu historia, mi historia, son una misma. Ana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, notando el eco del dolor profundo inundar su pecho. Se sentía como un títere al borde del hilo, paralizada y asustada. Sin embargo, entre el miedo y la rabia, un destello de claridad se encendió en su mente. No puedo ser la sombra de un pasado que no elegí. No soy tú. Y con ese grito, su luz se intensificó, bañando el oscuro paisaje en un resplandor casi cegador. Las almas entrelazadas a su alrededor comenzaron a reconocerse, uniendo sus ojos brillantes hacia ella. Liberadnos, murmuraban en un único susurro, cada palabra un eco desgarrador que llegaba desde lo más profundo de sus pequeñas vidas perdidas. La Llorona, ahora vulnerable ante la luz de Ana, parecía tambalear. Todo lo que te he robado, todo lo que te he hecho sentir, no puedes simplemente deshacerte de ello. Tu dolor es una parte de ti ahora. Su voz retumbaba, cargada de desesperación y, al mismo tiempo, de un toque de súplica. Ana tomó una respiración profunda, sintiendo que el amor por su madre la envolvía, una guerra interna en su corazón. Sabía que aceptar la verdad significaba abrir una puerta que podría no tener vuelta atrás. No te tengo miedo, declaró, recordando las noches en las que su madre la protegía de todas las sombras. Mis lágrimas no son cadenas, son mi historia. Con ese aliento de fortaleza, de pronto, recordó un detalle que había guardado en lo más profundo de su ser. Su madre siempre le había dicho que el amor es un fuego que puede iluminar incluso las sombras más oscuras. Tus lágrimas son un río de recuerdos, gritó Ana, aferrándose a la imagen de su madre mientras la luz resplandecía con más fuerza. Pero tus secretos no me retendrán. Voy a darles voz. En un instante, el aire estalló en un torrente de vibrantes fragmentos de luz, cada fragmento resonando con el eco de risas infantiles, sueños y esperanzas que habían sido ahogados por el llanto. Las figuras de los niños comenzaron a unirse a su luz, brillando intensamente mientras la Llorona se desvanecía, cada lágrima suya iluminando el camino hacia adelante. La Llorona chilló con una furia incapacitante, pero Ana sabía que no podía permitir que su miedo le ganara. «No me vas a arrastrar», gritó. En ese momento, las sombras que la rodeaban comenzaron a retroceder. Estaba dispuesta a enfrentar el horror que albergaba dentro. Ana extendió la mano hacia la Llorona, su voz vibrando en el aire con el cálido tono de su madre. «Acepto mi verdad, y con ella viene la luz. Ya no estás sola». Las sombras parecían rebullirse, retorciéndose en un torbellino de agonía y miedo.
El abismo del pasado que había sembrado la Llorona comenzó a colapsar con cada palabra, mientras las almas de los niños resplandecían en una brillante libertad, pero algo, una sombra tenue y oscura, emergió en el fondo de su mente. Una profunda conexión con otra presencia, una que vino de la misma raíz de su dolor, un susurro desgarrador. No te deshagas de nosotros tan fácilmente. Escalofríos recorrieron la espalda de Ana mientras sentía que comenzaba a atraparla otra vez. La sombra, más oscura que el abismo en el que había estado luchando, parecía moverse hacia ella, ansiosa por reclamar lo que una vez fue suyo. Ana se detuvo, la luz parpadeando, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. ¿Qué es esto?, se preguntó. Atónita. ¿Qué me falta por descubrir? Y así, a medida que la negrura comenzaba a cerrar los espacios alrededor de ella, Ana se dio cuenta de que lo que había enfrentado era solo una parte del todo. Sentía el poder de su luz, pero también la angustia insistente de un fragmento de su historia no resuelto. La pregunta que brotó de su alma fue clara: ¿podría enfrentar la verdad que se ocultaba más allá de los gritos de las almas perdidas y la Llorona misma? La oscuridad danzó alrededor de ella, formando imágenes de un pasado que no quería recordar. ¿Realmente puedes liberarte de lo que creías olvidado, Ana?, retumbó la voz de la Llorona, una sombra de desafío en sus ojos. Con el terror oculto a un paso de distancia, Ana supo que solo había dos caminos, el de la liberación y el de la condena. Y mientras la oscuridad se cernía, el verdadero horror estaba por desvelarse. ¿Estaría preparada para enfrentarlo y descubrir lo que de verdad le había arrebatado la vida? Ana sintió cómo la oscuridad la envolvía, cada sombra un eco del dolor que había intentado ignorar durante tanto tiempo. La voz de la Llorona resonaba en sus oídos, una melodía siniestra que tiraba de su alma como un imán. Recuerda, lo que hiciste, decía, cada palabra un puñal que desgarraba su coraje. Las figuras de las almas perdidas flotaban a su alrededor, ojos brillantes llenos de esperanza, pero también de un temor palpable. Ana pasó la mano por su frente, intentando despejar los pensamientos. «No puedo hacer esto sola», exclamó, su voz resonando como un trueno en medio de la tormenta. De repente, una brisa helada la atravesó, y la sombra oscura que había sentido antes se hizo más densa. Con cada instante, se sentía atraída hacia la negrura, como si algo la llamara desde su interior. «Debes enfrentarte a lo que olvidaste», gritó un niño del grupo, sus ojos proyectando una luz que Ana no podía ignorar. Ana se volvió hacia la sombra, sintiendo que una memoria frenética comenzaba a desnudarse ante ella. Recordaba la última vez que vio a su madre, las lágrimas surcando su rostro, el amor mezclado con la desesperación. Un grito quebrado resonó, y por un momento, todo se hizo silencio. «¿Qué has escondido?», murmuró la Llorona, aprovechándose del instante en que Ana bajó la guardia. La voz era un susurro pegajoso, atrayéndola al abismo donde sus miedos más oscuros acechaban. Ana cerró los ojos, enfrentándose a la imagen de su niñez, la luz cálida de su hogar y las risas de su madre llenando el aire. Pero cada recuerdo parecía distorsionarse en la mugre del dolor, mostrando escenas que había bloqueado. La angustia se apoderó de su pecho, tres figuras detrás de ella, miradas vacías, eran aquellos que había dejado atrás. Las almas que no había podido salvar. «No puedo cargar con esto», gritó, con lágrimas bordeando sus ojos. «No más». Las sombras temblaron al oír su voz, pero el sabor de la desesperanza amargaba el aire. La Llorona se acercó, una figura que reflejaba el odio y la tristeza. «Tus lágrimas son un eco de tu culpa. ¿Te atreverás a conocer la verdad?». Ana se sintió más pequeña, minúscula. A su alrededor, las almas absorbían la luz, preguntándose si, al igual que ella, habían olvidado partes de su ser. Pero de pronto, un rayo de determinación surgió de su interior. «Tal vez no pueda recordar todo, pero una cosa es cierta, no voy a dejar que esta oscuridad me consuma». Con un grito que resonó entre las sombras, levantó sus manos, no hacia la oscuridad, sino hacia la luz que había cultivado en su pecho. «Mis recuerdos son míos», clamó, y cada palabra se convirtió en una chispa de luz intensa. Las sombras comenzaron a agitarse, un viento gélido se levantó mientras las almas se unían a su fulgor. Ana sintió como el poder de su verdad crecía, desbordando todo el dolor que había mantenido cautivo. Pero entonces, desde las profundidades,
un rugido oscuro emergió, un eco de su propia voz: no puedes escapar de mí. Fue un rostro, más antiguo que la propia Llorona, cuyo rencor era palpable. Era su propio terror, la manifestación de miedos que había arrastrado consigo en su vida. El horror se cernía como un manto negro, cubriendo el resplandor que Ana había logrado encontrar. «Este eres tú», resonó una voz profunda desde la sombra, «y no habrá luz sin reconocer la oscuridad que llevas dentro». Ana sabía que cada alma, cada susurro que la rodeaba, había sido una parte de su viaje, una parte que debía aceptar. Pero temía el precio de esa aceptación, el costo de revivir lo que había casi olvidado. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, sus pensamientos giraban en un torbellino. «Esto no ha terminado, Ana», amenazó la sombra profunda, y ahora sabía que el verdadero enfrentamiento estaba por llegar. El terror tomaba forma, inflándose como un monstruo que esperaba salirse de su prisión, ansioso por reclamarla. «Voy a acceder a mi verdad», se dijo, llenándose de valor, aunque eso signifique enfrentar el pasado que tanto he querido. Evadir, la negrura palpitaría a su alrededor y, aunque sabía que esto podría ser su perdición o su salvación, la luz todavía parpadeaba en su interior. La pregunta se plantó en su mente como una semilla: ¿logrará dar el paso que cambiaría su destino para siempre? Mientras la sombra reía, Ana sintió la delgada línea entre la esperanza y la desesperación. La confrontación se acercaba, y el precio de la verdad se tornaba oscuro y desconocido. ¿Estaría dispuesta a pagar por descubrir que le había sido arrebatado? Ana sintió como el miedo y la determinación se mezclaban en su pecho, creando una tormenta de emociones que amenazaba con desbordarse. La Llorona, con su dolor palpable y su desesperación hirviente, se cierneba cada vez más cerca, como un eco de su propia angustia. «Tu oscuridad es parte de mí», murmuró Ana, sintiendo el peso de cada palabra. Las sombras la rodeaban, pero en ese instante comprendió algo fundamental. La Llorona no solo era un espectro que perseguía almas, era el reflejo de sus propios miedos. «Ambas hemos perdido», dijo, dejando que la luz que había crecido dentro de ella brillara un poco más. La figura espectral se detuvo, sorprendida. «¿Sabes lo que significa cargar con el dolor? ¿Sabes lo que es perder?». Su voz resonaba llena de un sufrimiento compartido, como si el universo en un instante hiciera una pausa para escuchar. «Lo sé. He lidiado con mi pena, pero no permitiré que me consuma», respondió Ana, firme en su decisión. Las almas perdidas comenzaron a rodearla, sus miradas aliviadas al escuchar palabras de valor, un rayo de esperanza en medio de la tormenta. «¿Crees que puedes cambiar el destino de ambas?», replicó la Llorona, un destello de desafío cruzando su pálido rostro. «Sí, si enfrento mis demonios, puedo liberarte también», dijo Ana, consciente de que su lucha no era solo por el niño. Era por todas las almas atrapadas que habían buscado paz en medio del dolor. «Desearía que también pudieras encontrar la luz». Con cada palabra, su luz se intensificaba, y las sombras a su alrededor retrocedieron, llevándose con ellas el eco de las lamentaciones. La Llorona temblaba, no de miedo, sino de una revelación cansada. Las sombras a su alrededor parecían titubear, vacilantes ante la luz que emanaba de Ana. La atmósfera se cargó de un silencio tenso, como si el mundo entero esperara su siguiente movimiento. «Es hora de enfrentar nuestro pasado», dijo Ana, con el corazón desbordando valentía. «Estamos conectadas a través del dolor, pero también podemos serlo a través del amor». Las figuras de los niños comenzaron a unirse, formando una cadena de luz. Juntos, resonaron en un canto suave, una melodía que rompía el velo del miedo que había mantenido a la Llorona prisionera. «Deja que la luz entre», gritó uno de los niños, su voz clara como el agua. Ana extendió su mano, sintiendo cada lágrima que había derramado, cada angustia pasada, cada grito ahogado. «No te alejes de la luz, Llorona. Déjate ir». Las palabras resonaron, y un estallido de luz iluminó toda la sala. De repente, las sombras comenzaron a desvanecerse, y el grito desgarrador de la Llorona se cortó. En sus ojos se reflejaba un destello de memoria, una nostalgia perdida. «No sé si puedo», confesó, la voz temblorosa. «Puedes, lo sé», respondió Ana, acercándose. «El amor es más fuerte que el dolor, y juntas encontraremos la paz».
Un silencio profundo envuelto en una luz cálida se hizo presente, la Llorona cerró los ojos, y Ana pudo ver cómo las lágrimas caían de su rostro como cristal. En ese momento, un torrente de susurros emergió. Las almas que una vez habían estado atrapadas comenzaron a brillar, ahora libres de las cadenas del sufrimiento. El niño a su lado, iluminado con esperanza, dio un paso adelante. Te necesito, Llorona. Ana sintió un fuerte impulso. No debemos huir del dolor. Debemos enfrentarlo juntas. La Llorona comenzó a romperse en 1000 fragmentos, cada uno un eco de pasado, de heridas reaperturadas. Por ellos, por todas las almas que he arrastrado. Despierta, le dijo Ana, su voz transformándose en un poderoso canto de luz. Sé parte de su liberación, el pasado no tiene por qué ser un ciclo de dolor. En ese instante, la luz de Ana arrolló a la sombra del horror, la Llorona se detuvo, la lucha se apaciguó mientras el resplandor envolvía el hospital. Ahora, no solo eran sombras con perdones olvidados, sino un lienzo en blanco, un nuevo comienzo. Las almas perdidas, una tras otra, se unieron, volando hacia la luz, llevándose con ellas la historia de su sufrimiento. Lo hicimos, murmuró. Ana, sintiendo como todo el peso que había cargado caía a sus pies, la Llorona sonrió a través de las lágrimas, un pequeño destello de paz en medio de la oscuridad. Gracias, susurró, por darme la oportunidad de ser libre. La figura se desvaneció en el aire, llevándose consigo el llanto y el sufrimiento que habían marcado su esencia durante tanto tiempo. El hospital parecía renovarse, el aire fluía ahora limpio. Ana, con el corazón palpante, sintió que los ecos de tristeza ahora se convertían en una melodía de esperanza. Era hora de regresar, hora de encontrar su nuevo camino. Mientras el sol comenzaba a asomarse por la ventana, Ana se sintió en paz, consciente de que ahora el verdadero viaje comenzaría. Había enfrentado sus miedos más profundos, había iluminado la oscuridad, y, más importante aún, había liberado a aquellas almas que necesitaban sanar. Con una última mirada al hospital, se dio cuenta de que la Llorona todavía viviría en su memoria, pero ya no como un símbolo de terror, sino como un recordatorio de que el amor y la esperanza siempre triunfan sobre la oscuridad. Nunca más, se prometió, mientras caminaba hacia la luz del nuevo día, dejando atrás los ecos del legado de dolor para crear un futuro lleno de luz, y así, el ciclo culminó. Pero el viaje continúa. Si quieres saber más sobre historias que te dejarán sin aliento, necesitas suscribirte ahora mismo al canal. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Nos vemos en la próxima aventura.